Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. Vamos iniciando el seminario. Buenos días México, buenas tardes Sudamérica y otras partes del mundo. Les pedimos una pequeña disculpa por el retraso, hubo problemas técnicos, pero aquí estamos iniciando este seminario. Muchas gracias a todos, a los asistentes por estar conectados y apoyar el Seminario Internacional de Salud, que es organizado entre varias universidades e instituciones nacionales y extranjeras. En unos momentos les diremos cuáles son las universidades y las instituciones que participan, pero sin lugar a dudas uno de sus principales compromisos es investigar y compartir la información que se genera en diferentes partes del mundo. En esta ocasión iniciaremos el seminario con el tema COVID-19 y la ponencia será Revelaciones de la pandemia COVID-19, una mirada desde la complejidad, como ya se compartió el cartel con todos, la cual será impartida por el doctor Leonardo Niegra Velázquez, que es investigador del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Estoy seguro que esta presentación será enriquecedora y disfrutarán de su contenido. Bien, a nombre de las universidades e instituciones participantes les damos una cordial bienvenida. Además, les informamos que esta conferencia será grabada para su consulta en Facebook y en el chat en unos momentos se pondrá la dirección con la liga para registrarse la asistencia a este seminario. Reitero, muchas gracias y bienvenidos y esperamos contar con su asistencia a este seminario, el cual será cada 15 días aproximadamente. Bueno, cedo la palabra al doctor Noé Alfaro, quien es coordinador de este seminario y que es profesor investigador del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el cual nos dará los motivos acerca de este seminario. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, doctor Ezequiel. Es un placer iniciar de nuevo este seminario internacional en salud pública. Agradecemos a todos los que se han conectado. Les informamos que solo quedan 9 lugares para llegar a los 100, que se satura, y a partir de allí podrán escucharlo solamente en Facebook. Bien, este seminario inicia como una preocupación relacionada con la pandemia de COVID-19 y que cuando tenemos información y cuando tenemos nuestro primer caso el 28 de febrero, pues empieza a surgir toda la información que ha venido llegando del otro continente, principalmente asiático y europeo. A raíz de ahí, empezamos con la Universidad Autónoma de España a conversar e iniciamos este seminario y que se nos fueron añadiendo otras universidades, y en reuniones previas que tuvimos con quienes aceptaron participar en la coorganización de este seminario, pues vimos la importancia de trabajar no solamente en el seminario, sino trabajar proyectos de investigación conjunta, intercambio de docentes, realizar investigación y publicaciones conjuntas y sobre todo orientar a nuestro personal estudiantil, tanto en licenciatura como en posgrado en el área de la salud pública. Pero vamos a dejar que la jefa del Departamento de Salud Pública, la doctora Gabriela Macedo, nos explique un poquito más sobre los motivos a la reunión o los motivos por el cual estamos haciendo este seminario. Doctora Gabriela Macedo es la jefa del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, en México. Adelante, doctora Gabriela. Muchas gracias, doctor Noé, por su amable presentación. Me da mucho gusto compartir el día de hoy el inicio de este seminario, que es muy especial por muchos motivos.
Nuestro rector general en diferentes eventos ha mencionado que la universidad tuvo que cerrar sus puertas debido a la pandemia, pero que se encuentra más abierta que nunca. Y creo que este seminario es un gran ejemplo de esto, pues hace algunos ciclos no hubiésemos imaginado el crecimiento que ha tenido y la riqueza que ha logrado con la participación de tantos profesionales, académicos y de todas las instituciones que ahora participan. Como ya comentó el doctor Noé, el Seminario Internacional de Salud se desarrolla a partir de la pandemia de COVID-19. Antes ya se hacía un seminario en el departamento, pero digamos, este valor de ser internacional, pues es a partir de entonces. Y se desarrolla vía internet, inicialmente, como lo comentó el doctor, con la Universidad Autónoma de Madrid. En este esfuerzo previo tuvimos la participación de diversos actores de más de 10 países en 28 sesiones con diferentes tópicos relacionados con la COVID-19. Y como resultado de esta experiencia, se invitó a las universidades e instituciones que quisieran continuar con este esfuerzo conjunto de este seminario internacional orientado a la salud pública, en la que 9 instituciones aceptan el reto. El seminario internacional tiene como propósito 3 aspectos importantes. El primero de ellos, capacitar a personal docente e investigador en salud pública, alumnos de posgrado, pregrado y a trabajadores de la salud pública en nuestros países. Además de compartir conocimiento, experiencias sobre epidemias, como es el caso de la COVID-19 y de otras enfermedades que nos aquejan. Además, se pretende generar un espacio de comunicación y discusión sobre los diversos tópicos de la salud pública en un ambiente horizontal y de solidaridad desde diferentes enfoques. Como ya comentamos, son 9 instituciones las que aceptan este reto de participar en el seminario. Y bueno, voy a mencionarlas. Pues en primera instancia, un agradecimiento muy especial a los profesores del Departamento de Salud Pública, el doctor Ezequiel Magallón, la doctora Josefina Fausto, el doctor Noé Alfaro, que ha trabajado muy duro desde el seminario anterior, la doctora Patti Mendoza, a la doctora Gaby Carrillo, jefa del Departamento de Morfología, también de nuestro centro universitario, a la doctora Yolanda Martínez López del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, de igual forma de la misma institución al doctor Jaime Salvador Moisén, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la maestra Jessica Rangel, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana al doctor Mauricio Fidel Mendoza, de la maestría en Salud Pública de la Universidad Autónoma de Nayarit a la doctora Marta Cancino, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo al doctor Juan Carlos Paz, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia al doctor Jaime Méndez, de la Universidad do Oeste de Santa Catarina de Brasil a la profesora investigadora doctora Camila Susana Faller, y del Instituto Fiocruz en el estado de Pernambuco, Brasil, a la doctora Paulette Calvacanti y a la maestra Tainan Barbosa. Entonces, bueno, pues no me queda más que agradecer la participación de todas estas instituciones, de todos los investigadores, de todos los profesionales aquí presentes. Y pues por supuesto también agradecer que el día de hoy organiza y coordina la conferencia el Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, cuya directora es la doctora Yolanda Martínez López, con el apoyo del doctor Jaime Salvador Moisén. Y pues agradecer también, por supuesto, a nuestro invitado conferencista, el doctor Leonardo Viniegra Velázquez, profesor investigador del Hospital Infantil de México, ampliamente conocido en el ámbito académico por sus publicaciones. Y bueno, no me queda más que felicitar a todos, desear mucho éxito en este seminario y pues me congratulo en declarar como inaugurado este Seminario Internacional de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela Macedo, jefa del Departamento de Salud Pública, y vamos a darle la voz a la directora del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango, a la doctora Yolanda Martínez.
Tienes el micrófono apagado, Yolanda. Tienes tu micrófono apagado, Yolanda. Hola, buenos días a todos. En realidad será el doctor Jaime Salvador Moisín quien nos permita conocer la ficha curricular del doctor Leonardo Viniegra. Será él quien lo presente. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, voy a leer el resumen curricular del doctor Leonardo Viniegra. Creo que sí me escuchan. El doctor Leonardo Enrique Viniegra Velázquez es médico por la Facultad de Medicina de la UNAM 1970, especialidad de Medicina Interna, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, Facultad de Medicina, UNAM 1975, doctor en Educación, Universidad Abierta de San Luis Potosí 2003. Entre sus cargos académicos hay que referir que fue profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM de 1976 a 2006, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1984 a la fecha. Investigador titular en Educación del IMSS 1996-2013, profesor titular del Seminario de Formación de Investigadores en Educación del IMSS de 1994 a 2013, profesor tutor del programa de maestría y doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM 1984 hasta la fecha. Investigador en Educación en Salud, Hospital Infantil de México, Federico Gómez, desde 2014. Entre sus cargos institucionales hay que referir la coordinación de enseñanza en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán de 1974 a 1987, jefe de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM durante el periodo 1987-1992, titular de la Coordinación de Educación en Salud del IMSS de 2001 a 2007, jefe de la Unidad de Investigación Educativa de la Coordinación de Investigación en Salud del IMSS de 1996 a 2001 y 2007 a 2013. Entre los trabajos asesorados hay que mencionar 8 tesis de especialidad médica, 15 de nivel maestría, 4 de nivel doctorado. Autoría, tiene más de 180 artículos publicados en revistas periódicas arbitradas e indizadas, 40 capítulos de libros, 13 libros. Sus principales líneas de investigación son las siguientes: bases epistemológicas de la educación y la investigación en salud, teoría de la educación participativa basada en la crítica, proyectos educativos innovadores, las aptitudes cognitivas, metodológicas y prácticas, el colonialismo en educación y la investigación en salud. Esto habla de la amplia y destacada trayectoria del doctor Leonardo Viniegra. Es un gusto y un honor tenerte con nosotros, Leonardo. Muchas gracias. Puedes iniciar tu presentación. Muy bien, muchas gracias. Muchos saludos a todos. Agradezco la invitación, pero no necesariamente yo sorteé esto porque son tantos investigadores en salud pública. Entonces, el título de la presentación es una provocación, sobre todo el subtítulo. Entonces, si me quieren pasar la primera. La siguiente, por favor. Bien, lo primero es porque hoy día existen las ciencias de la complejidad que ganan mucho terreno, pero en general no se refieren a la complejidad que nosotros vamos a abordar aquí, porque básicamente es empezar con matemáticas complejas. Eso es lo que, desde cierta perspectiva, hace complejo un asunto. Entonces, la propuesta inicial aquí es la complejidad no es un problema empírico o donde se agreguen múltiples observaciones, es una cuestión teórica. Y alude, esto es lo que nosotros hemos hecho durante muchos años, al desarrollo de enfoques teóricos, comprensivos y explicativos del objeto de conocimiento, los fenómenos vitales en este caso, con una característica que tienen lo transdisciplinario, es decir,
interjuegan ahí varias disciplinas, pero no como totalidades, sino como elementos que se forman en redes. Entonces, en nuestra experiencia, esta formación de redes, estas enfoques comprensivos explicativos tienen potencialmente, no por supuesto garantía, potencialmente más poder esclarecedor de lo que se quiere estudiar. La siguiente, por favor. Bien, como muchos han dicho, y nosotros también, las sociedades revelan la entraña en momentos críticos, pero sobre todo en el mundo moderno, ocultan, encubren o maquillan todo esto en tiempos de normalidad y esta es precisamente la razón por mirar a las sociedades con la crisis de la COVID-19, porque es cuando nos pueden revelar más de sus entrañas, de lo que realmente son, y no de lo que se difunde. La siguiente, por favor. Bien, esta premisa, aquí el abordaje tiene que ver con la civilización occidental de la que formamos parte como colonizados. Entonces, pero esta diferenciación, porque el cómo ha sufrido todo esto, todas estas cosas de las que se van a hablar ahora, hay una gran diferencia entre los países colonizadores que dominan y que los colonizados que seguimos dependiendo y que tenemos un colonialismo invisible que arraiga nuestra dependencia y sumisión con pocas excepciones. O sea, repetimos, todo lo que viene de fuera es lo bueno y todo lo que se hace adentro pues es discutible. La siguiente. Pero aclararía que aún en tiempos de normalidad, antes de la pandemia, la civilización occidental, si una la miraba con cierta penetración, podía darse cuenta que en los hechos hay lo que podríamos decir es la ruina de los valores dignificantes de la condición humana. O sea, si nosotros recapitulamos de todo lo que pasa en el mundo y qué es lo que predomina, esto ya se manifestaba, era parte de la entraña de la civilización occidental con las diferencias colonizante-colonizado, y que toda esta ruina de los valores, esta codicia insaciable y que fue relegada por la codicia y negados por esta proclividad opresora y depredadora de los países hegemónicos de esta civilización, que justifica un diagnóstico que yo he planteado desde hace un poco más de un lustro, que es el siguiente. Desde este punto de vista, y aquí es lo que un ejemplo, no necesariamente afortunado, de utilizar enfoques comprensivo-explicativos sobre el objeto de conocimiento. Aquí lo que se está englobando es la civilización occidental y se está hablando de una degradación omnímoda, es decir, se ha degradado todo y nosotros, si nos acostumbramos a la degradación es porque, bueno, es ya una cosa tan normalizada, pero vamos a hacer énfasis en algunas de estas manifestaciones más adelante. Entonces, esta civilización bajo el dominio implacable de los intereses de lucro se ha transformado en mercancía lo más sublime y vil de la condición humana. O sea, todos estos valores, por supuesto que están en las leyes y en las normas, pero no en los hechos y en las relaciones entre países y entre clases sociales y etcétera, y ha convertido en rentable las peores atrocidades y la devastación planetaria. Si las peores atrocidades se lucra con la miseria, con la migración, con la guerra, en fin, es parte de este diagnóstico que, por supuesto, es polémico y discutible, pero que me parece que ilustra lo que quiero proyectar, que es un enfoque comprensivo explicativo. Aquí se dan las razones, las explicaciones de por qué de la ruina
y además está hablando de una ruina de la civilización occidental, no de una crisis, una ruina, porque ha llegado a las entrañas de los valores de la condición humana. La siguiente. Igual, tal diagnóstico no proviene de conjuntar evidencias. Es producto de una mirada escrutadora o crítica del acontecer del mundo, que por supuesto, repito, es polémica, con la lente de la complejidad y con este enfoque comprensivo explicativo de un objeto muy enorme que desde muchas perspectivas, que es la civilización en el momento actual. Y que específicamente enfoca para develar lo que somos como una humanidad dentro de, más allá de los encubrimientos mediáticos y dónde estamos, el estado actual del planeta que habitamos. Con este preámbulo, la siguiente, voy a recapitular sobre las principales revelaciones a mi juicio que ha provocado la pandemia. En primer término, su principal basamento, el neoliberalismo como camino único e inexorable de progreso, es un mito. Eso se ha dicho muchas veces, pero creo que nunca suficientemente, porque ha degradado la condición humana y es origen de la creciente vulnerabilidad de las sociedades actuales a las catástrofes. La siguiente, así, cabe destacar 3 vulnerabilidades que son del dominio público, pero que forma parte de lo que yo quiero transmitir ahora. Este desmantelamiento del estado de bienestar y de los servicios públicos, particularmente los de atención a la salud, con todo lo que se ha vivido en el mundo, en nuestro país, no particularmente grave, porque lo enfocado hacia la salud pública y la prevención no fue tan desmantelado como otros aspectos. La segunda vulnerabilidad es la devastación de ecosistemas que diluye o elimina las barreras naturales entre el mundo silvestre y el urbano, y que, aunque se quiere investigar y se sigue investigando, favorece saltos incesantes de virus, ya sea zoonóticos o simbióticos, que la mayoría intrascendentes, hasta que un mutante resulta infectante y da inicio a una nueva virosis. La siguiente, una tercera vulnerabilidad, es que las sociedades hiperconectadas, desde luego por los buenos negocios, no por la solidaridad, que además de sobrepobladas son individualistas, consumistas, muchas de esas imaginarias porque la pobreza es muy grande, competitivas y sobre todo renuentes a la participación comunitaria por esa actitud individualista, a responsabilizarse por los otros, lo que debilita el principal recurso para contener una epidemia, que es la gestión comunitaria. Los países que han tenido mejor gestión comunitaria, donde no se ha disuelto tanto esto, son los que han tenido mejor manejo. Sin gestión comunitaria no hay control, no se detiene el asunto. No es cuestión tecnológica o de política, es cómo se comporta la comunidad, lo principal. Lo siguiente. Otra revelación es, desde mi punto de vista, lo falaz y encubridor de la idea de progreso social que impera. De índole económica, el PIB, el crecimiento incesante, y material, la posesión de propiedades y bienes. Que con este progreso social así es el móvil para clasificar a los países desarrollados de los subdesarrollados, de los de tercer mundo y del primer mundo, concentra la riqueza y multiplica la pobreza, ahonda desigualdades, en fin, todo esto que se ha dicho tanto, pero muy importante, agota los recursos naturales, contamina todo, incluyendo como una de sus consecuencias la contaminación, el calentamiento global irreversible actualmente. También otra revelación es lo insostenible de la convicción de que el desarrollo tecnológico es la esencia del progreso humano y la razón principal del quehacer científico.
Esto es una convicción generalizada en donde se ubica el progreso. Porque esta convicción pierde de vista que lo prioritario actual del desarrollo tecnológico no es el beneficio social, sino el lucro. Y una frase que yo propongo desde hace un buen tiempo es que la tecnología, vean ustedes, por ejemplo, la obsolescencia planeada, ya la última moda, ya no la tecnología llega principalmente para suplantar, no para solventar nuestros problemas y aflicciones. La siguiente. Pues no es casual el aparente rezago tecnológico para enfrentar la pandemia. Para las corporaciones, conservar la salud, prevenir o curar las enfermedades no es prioridad. Nunca ha sido prioridad, aunque se festine, aunque realmente se divulgue, porque acabaría con la clientela y los buenos negocios colapsarían. Esa es la raíz primaria del por qué la tecnología se produce. Ahora, por supuesto que se produce la vacuna, pero porque es un negocio inmenso. La siguiente. Ahora bien, el desarrollo tecnológico en todas las esferas de innovación, lejos de ser la avanzada del progreso, es su papel actual, es el soporte clave de la dominación de los intereses que nos han colapsado por el dominio sin límites del neoliberalismo, y porque se rige por dos imperativos: la innovación tecnológica en todas las esferas, incluyendo la salud. La innovación incesante de obsolescencia planeada y redundante, porque se produce, ¿no?, la siguiente generación de tecnología cuando ni siquiera se ha valorado o se ha aprovechado lo que aporta la anterior generación. Esto es la raíz, el soporte del consumismo, que es una de las características del mundo actual. Y esto es en la lucha encarnizada por el control del mercado y maximizar ganancias. Ese es su primer imperativo, pero el segundo, la siguiente, es contribuir a la dominación a través de la renovación y actualización de las tecnologías de control. Control de mentes y cuerpos, desde dispositivos de la intimidación, la agresión o la guerra, que es lo más extremo, hasta los de espionaje subrepticio con fines de manipulación y persuasión. ¿No? Con todo esto que hemos visto ahora, ¿no? Y que escapan a la percepción en la mayoría de los casos. Ahora ya no, porque estamos alertas ante las fake news, ante la infodemia, etcétera. Entonces aquí tenemos la tecnología espacial, informática, las plataformas digitales y muy particularmente la salud, como veremos. La siguiente. La siguiente, por favor. Okay, así. Entonces, veamos un aspecto de la degradación que yo mencionaba, esa degradación omnímoda que justifica el diagnóstico que hemos planteado. Hoy día ciencia y tecnología son un continuo indisociable. Se plantea que la ciencia que no cristaliza en patentes o nuevas tecnologías es casi inútil, esa prioridad o apoyo. Bueno, esta ciencia degradada por el capitalismo en su fase actual, en forma que escapa a la conciencia, ha cambiado de faz. Prioriza lo pragmático y rentable. Se empobrece de ideas esclarecedoras. Se diluye en su espíritu crítico. Se vacía de su potencial liberador. La ciencia hace mucho que no sirve para eso. Padece de analfabetismo teórico que le hace críptica, le hace inentendible para la opinión pública. Todos son tecnicismos, revistas sofisticadas y los divulgadores de la ciencia, pues con pocas ideas porque la ciencia sin ideas explicativas, sin ideas comprensivas, está plagada de ideas
descriptivas que les llamamos tecnicismos. La ciencia actual troca la búsqueda del conocimiento por la del financiamiento. Propicia el individualismo y la rivalidad entre los afines. Se pervierte con donativos y legitima los horrores. Soslaya su uso injusto, arbitrario y destructivo. Favorece la dominación, no la liberación. La barbarie, no el progreso. Desde luego con innumerables excepciones, pero esta es la tendencia absolutamente dominante en la ciencia moderna, un indicio inequívoco de el grado extremo de degradación en que nos encontramos. Siguiente. Bien, esto ya, la magnitud de la pandemia propició hace ya más de medio año un experimento natural, inédito y masivo, cuyos resultados revelan una correlación inversa, inequívoca y sincrónica. De un lado, la desaparición de la actividad humana, todos recluidos, con pocas excepciones, y del otro, el desplome de la contaminación ambiental y un fugaz florecimiento de la vida animal que reaparece en esos espacios que eran sus antiguos dominios. La siguiente. Los resultados de ese experimento completan lo que considero la revelación más contundente de la pandemia, que es la incompatibilidad radical entre la permanencia de nuestra forma de ser a través del capitalismo salvaje neoliberal, estas formas de ser y de actuar de las colectividades, y por el otro lado, la preservación de la vida en su gran diversidad, incluyendo, es la única garantía de permanencia de nuestra propia especie. Entonces, esto es flagrantemente incompatible. Bien, la crítica de la idea prevalente de progreso humano, que ha exhibido sus limitaciones y falacias y sobre todo su carácter encubridor del colapso, porque todo esto del progreso y todo lo demás, no, el colapso es solo una fase dolorosa del progreso y de la que vamos a salir. Entonces, esto sustentado en las revelaciones que se han presentado aquí, requiere para ser efectiva la crítica que no propone ideas alternativas de progreso. Entonces, lo que viene enseguida son nuestras ideas de progreso como alternativas a las que hemos criticado a través de las revelaciones de la pandemia de COVID-19. La siguiente. Si hemos justificado el diagnóstico de colapso civilizatorio por la quiebra de los valores dignificantes de la condición humana, de luego nos estamos refiriendo a los hechos, no en el discurso. Tenemos una gran cantidad de legislaciones, ¿no?, de los derechos humanos, de los valores que deberían de imperar, de todo esto, pero que en gran medida es discurso y no hechos. Entonces hablamos del colapso de los valores porque son en los hechos. Todo esto no opera. Lo procedente es especificarlos como el fundamento del progreso efectivo. Entonces, la propuesta siguiente es, ¿qué es para nosotros el progreso? La siguiente. La propuesta alude a un horizonte factible, dados los antecedentes de aproximaciones parciales en ciertos momentos históricos, aunque improbable, considerando que el punto de partida es la extrema degradación. Esta es nuestra propuesta. La siguiente. La primacía de los valores implicados, es decir, en los hechos, en la superación espiritual, moral, intelectual y convivencial, sobre todo de la condición humana, en armonía con el ecosistema planetario. Esa sería nuestra propuesta de lo que significa el verdadero progreso, y eso supondría desde luego un camino interminable, pero
pondría sociedades pluralistas, deliberativas, inclusivas, igualitarias, justas y solidarias, comprometidas con la preservación y cuidado de la vida en todas sus manifestaciones. Como todo mundo conoce, la única garantía de preservación de la vida humana es la preservación de la biodiversidad planetaria. La siguiente. Ahora entramos a este aspecto de la causalidad. Estas reflexiones sobre la pandemia es obligado referirse a la causalidad para contrastar los alcances de la idea dominante basada en la causalidad contra la causalidad mecanicista que impera, desde luego, en el cuidado de la salud, en la investigación biomédica, en la investigación clínica y mucho menos en la investigación epidemiológica. La siguiente. Bueno, la pregunta de por qué y cómo llegamos a esta situación tan perturbadora y dolorosa que parece tener ya un final, una luz a final del túnel con lo de las vacunas, pero aquí hacemos una acotación como el monopolio de las vacunas, ¿no? Toda esta solidaridad internacional que brilla por su ausencia, que lo que nos revela, y el negocio con las vacunas, la degradación en la que nos encontramos. Entonces, ¿cuáles son las causas? Para la causalidad mecanicista, que es puntual, inmediata, lineal y unidireccional, pues la respuesta es obviamente un virus de características desconocidas hasta entonces, simplificando mucho. La siguiente. Para un enfoque comprensivo explicativo, la presencia de una catástrofe que solo afecta a los humanos se explica por razones intrínsecas a los propios humanos y radica en las características de las formas de ser, de pensar, de actuar, de convivir y de relacionarnos con nuestro planeta viviente. La siguiente. ¿Cómo somos los humanos de hoy? Ya habíamos adelantado. La dignidad humana es una mercancía cada vez más devaluada y desechable. Y centrándonos, la clase trabajadora depauperada, relegada o excluida encarna el sector de la economía más vulnerable a la pandemia, víctima propiciatoria que contribuye a su propagación. Bueno, esto es resumidamente un poco cómo somos los humanos de hoy. La siguiente. ¿Cómo pensamos? Bien, en cada espacio del quehacer social, sin excepción, imperan ciertas ideas y prácticas, no por ser las mejores, sino por su sintonía directa o indirecta con esa dominación que nos ha llevado al colapso y que nos hace verla como fase dolorosa y pasajera de nuestro camino ascendente de progreso y la contingencia pandémica como de origen natural e inevitable. La siguiente. En cuanto a nuestras formas de convivencia, les invito a retrotraerse muy rápidamente y muy brevemente a los albores del Homo sapiens. Con su conciencia esclarecida del sí mismo, es decir, porque la conciencia apareció mucho antes, pero la esclarecida, como llamamos, que por supuesto es propiedad también en pareja del lenguaje, que originó el egocentrismo primigenio, o sea, nuestro egocentrismo es primigenio, ¿no? Así somos los humanos, eso no podemos dejar de serlo. Inmerso además en un etnocentrismo, es decir, en una pequeña comunidad o población o grupo, que derivó mucho después en una visión antropocéntrica. Entonces, este egocentrismo en medio de el etnocentrismo que subordinó al egocentrismo, dando viabilidad a la vida comunitaria,
imbuyó en la comunidad la convicción de ahí viene lo que quería yo llegar ahora. Todas estas convicciones de superioridad de nuestra etnia contra todas las demás, y por ende los deseos de dominación inextinguibles. Esto es inextinguible porque somos etnocéntricos desde los orígenes, y las etnias siempre buscaron, comparados con las demás, como algo superior y motivo de conquista o de resistencias, en fin. El etnocentrismo es el origen de las guerras perpetuas entre pueblos y naciones que marcan la historia humana desde sus albores. Entonces, esto es el tercer punto de la causalidad. La siguiente. También estas formas, las formas actuales, prevalece lo que ya habíamos dicho, el etos de la cultura actual, de la individualismo, pasividad, consumismo, competitividad y alta vulnerabilidad a la desinformación. Esto se debe a este reduccionismo en el que nos movemos, con alta escolaridad, pero hiperespecializado, no hay la menor idea. Uno es víctima de toda la manipulación por todo lo que desconoce. Esta es la raíz por lo cual la infodemia cala aún en las formaciones académicas más avanzadas, porque el reduccionismo no nos da una visión del mundo en que estamos ni lo que somos. Así, el individuo normal de la modernidad se vuelve reticente o indiferente a la gestión comunitaria de los problemas sociales. Y en el caso de la epidemia de COVID, sabotea la forma más efectiva de contener o mitigar la propagación y atenuar sus efectos. La siguiente. En la forma de relacionarnos con nuestro planeta viviente, que es el antropocentrismo, es lo que ha predominado, es sin duda la clave para desentrañar la explicación de la emergencia periódica de virosis. Recordemos que el antropocentrismo, esta forma de ver a la naturaleza, la siguiente, como fue consolidada la naturaleza como fuente inagotable de recursos, como objeto de nuestro servicio, como blanco de nuestras inclinaciones a dominarla y por ende destruirla, se consolidó con los monoteísmos, porque si recapitulamos históricamente y aún en los pueblos originarios, la relación con la naturaleza no era antropocéntrica. Vivían en comunidad, apreciaban la naturaleza, cuidaban la naturaleza, aprendieron a cultivar, ¿no? No con los monocultivos, sino combinando, porque era la preservación y el cuidado del suelo, etcétera. Entonces, este antropocentrismo, acicateado por los monoteísmos, es el responsable de la destrucción del medio ambiente, de la devastación, porque la industrialización, desde la revolución industrial, no importaba la contaminación y acabar con lo que fuera. Luego la sobrepoblación, que también tenía que ocupar más territorio y devastar el planeta, el consumismo y el agotamiento de los recursos naturales, todo esto, que es la devastación planetaria, pero cuya raíz es esta relación antropocéntrica con la madre tierra. La siguiente es lo que se plantea pues como la raíz de la devastación planetaria. Ahora vamos, mi crítica ahora se centra más ahora en la ciencia moderna, que, como he mencionado antes, la ciencia moderna está degradada, forma parte de la degradación.
está conformada por el empirismo reduccionista, que reconoce a la causalidad mecanicista como única válida, única explicación válida de los hechos. Por lo tanto, está imposibilitada para captar la complejidad de la vida. Porque no se trata de agregación de datos, como decíamos al principio, de infinito de lo simple. La complejidad es un problema teórico, no empírico. Entonces, de alguna manera aquí lo que estamos planteando es confrontar la causalidad mecanicista de un enfoque transdisciplinario o comprensivo explicativo, como se ha ido presentando en esta conferencia. La ciencia empirista, eso es muy importante, no predomina por sus alcances cognoscitivos, que hemos planteado son muy grandes, sino porque sus productos son el insumo ideal de la innovación tecnológica en la competencia de las empresas por la ganancia. Y además, es el insumo para la renovación de los dispositivos de control social, que le ha convertido en aliado estratégico de la dominación al servicio de los intereses que todo lo degradan. Entonces, no es porque tenga mayores alcances, prevaleció por lo que les acabo de mencionar. Entonces, una ciencia que disocia su quehacer en disciplinas y subdisciplinas inconexas, donde el interés cognitivo de los científicos se centra en su ámbito estrecho de actividad, e impide el acceso a una visión integradora o esclarecedora del mundo, de una totalidad, y los hace vulnerables a la manipulación mediática por todo lo que desconocen. Se ha convertido en un dispositivo de control de mentes de sus creadores, o sea, los creadores de la ciencia moderna. Desde que empezó el cartesianismo con la disociación entre arte y ciencia, entre sentimiento y conocimiento, en fin, todas estas disociaciones que han terminado actualmente en un empirismo reduccionista tan recalcitrante, tan monopólico, que descalifica cualquier otra perspectiva de conocimiento que no sea, ¿no?, validada por sus medios de, ¿no?, metodologías que en su campo, por supuesto que todos participamos de esto, pero que se ciega porque no tiene ideas, está pobre en ideas explicativas, y no puede captarse lo que pasa en el mundo, ni siquiera en su disciplina, porque se confunde, porque todo esto se reduce, y entonces se vuelve un control, porque lo que decimos aquí, los investigadores a ultranza, ¿no?, están juzgados por su propia limitación de conocimiento, que los hace vulnerables a toda la manipulación posible. ¿Entiende? Bien, si bien la ciencia moderna ha producido vacunas efectivas contra el virus, los intereses que la rigen son contrarios. Entonces no van a contribuir a la distribución y acceso igualmente efectivo para la población. Esto es demasiado obvio ahorita, ¿no? Porque los dueños de la ciencia son los grandes capitales, son los que, pues dice, además, por su filiación empirista y reduccionista, está imposibilitada para probar las causas profundas de las epidemias y de las pandemias actuales y por venir. O sea, no se puede probar eso. Por eso dicen, es que no se ha podido probar. Es que esa forma de probar sin ideas, pues no, nunca va a probar la complejidad, lo que es complejo. El capitalismo salvaje neoliberal, al actuar en consecuencia en la búsqueda, bueno, esto es cómo tenemos que actuar y tenemos que cuestionar lo que son las raíces profundas de la degradación y de la emergencia de pandemias. La siguiente.
¿Es la última? Bien. Pues eso es todo. Les agradezco su atención. No se oye, Jaime. Sí, gracias. Muchas gracias, doctor Viniegra. Vamos a dar un espacio de unos 20 minutos para que envíen comentarios por el chat o otorgar la palabra a alguna de las personas interesadas. Yo aquí veo un chat largo del doctor Mauricio Fidel Mendoza. Doctor Mendoza, me gustaría que le expresara su inquietud verbalmente al doctor Viniegra. Creo que es más pertinente dado que el mensaje es largo. Doctor Mendoza, ¿tiene la palabra? Hola, ¿qué tal, doctor? Buenos días. Mauricio Mendoza González, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Pues más allá y tratando de resumir un poco es que quería yo resumirlo hasta la hora de escribirlo. Realmente yo en lo particular y he estado trabajando la evaluación epidemiológica y en salud pública de la pandemia, pues yo asumo un manejo muy deficiente. Máxime cuando a través de los años en el país ya habíamos tenido conocimientos, experiencia y aprendizajes para el manejo epidemiológico. Pero al mismo tiempo hay un manejo que asumo irresponsable desde el Estado en varios aspectos. Sin duda hay una explicación que usted la dio muy claramente, ¿no? Hay otros intereses que están por ahí, económicos. De hecho, la circunstancia de la vacunación en México no es una cuestión menor, es una cuestión verdaderamente compleja en términos de esto. Ayer veía yo el informe de vacunación y con bombo y platillo estaban hablando de que habíamos llegado a 1.7 millones de vacunas, ¿no? O sea, la verdad es que es una cifra risoria para el país, para la cobertura y para lo que requerimos. Sí, pero aquí el problema de todo esto es que el manejo mediático de mucha gente, de instituciones de salud que tenían gran credibilidad, le voy a decir, por ejemplo, la Dirección General de Epidemiología y todas estas áreas, pues yo las veo cada día demeritando más su imagen a partir de una subordinación que veo muy lamentable en el país hacia ideas más que hacia manejos técnicos conocidos. Entonces, pues más que nada la pregunta era pues también saber su punto de vista al respecto de este manejo en México de la pandemia, pero también visto desde esa perspectiva de la complejidad que usted maneja muy bien y que me parece que es muy importante porque creo que también vale la pena que en el futuro empecemos a escribir y a describir de otra manera este tipo de problemáticas. Digo, más allá de este ejercicio empírico, convencional que todos trabajamos y manejamos, sino más bien acercarnos más bien a estas otras explicaciones. Entonces, me dio gusto saludarlo además, pero pues por ahí va la pregunta. ¿Cómo no? Bueno, mi opinión es que algo de lo que yo hablaba de un cierto contraste, sin que esto implicara que de un lado estaba muy bien y del otro muy mal, de el desmantelamiento de los servicios de salud, ¿no? Y por el otro lado, en mi opinión, en contraste, ese desmantelamiento no llegó a tanto en lo que se refiere al quehacer que usted cultiva. Desde luego, las polémicas de cómo hacer las cosas, eso no se puede zanjar, pero lo que sí se puede decir, y eso algo que yo diría a favor de esa gestión, que aunque ha habido muchísimos casos de que la atención que requerían no se pudo concretar o no se pudo. En mi opinión, el contraste entre los países europeos rebasados francamente por los casos, sus servicios de atención a la salud, a mí me parece que eso en el caso nuestro fue menos marcado.
teniendo una precariedad aún mayor que aquellos países. Eso sería para mí un aspecto favorable. Lo otro fue que a mí me parece que esta disposición de que no se iba a hacer obligatorio nada, porque además hay en la constitución de nuestro país que en situaciones de emergencia se tiene que obligar a la población a hacer ciertas cosas cuando hay una emergencia de gran escala. Palabras más, palabras menos, así está. Y creo que me parece que ese aspecto, sobre todo que se trató de sensibilizar a la gente, de que se cuiden, que si se cuidan todos. Pero esta dilución de la actitud comunitaria me parece muy evidente. Y que muchas de las cosas que después fueron los rebrotes terribles que sobrepasaron 2 veces lo que fueron la cima del primer brote, pues ocurrieron y no pasaba nada, ¿no? No había ni siquiera faltas cívicas. Ahora, la gestión de la pandemia, bueno, yo creo que por parte del gobierno, hasta donde yo entiendo, se trató de vincular grupos diferentes, perspectivas diferentes para tomar decisiones, que por supuesto desde otros puntos de vista no fueron las más afortunadas. Pero yo en términos generales, yo considero que lo que hizo el gobierno, siempre insistiendo en que es la información que se proporciona es la que viene de los estados, o las decisiones que se toman son colegiadas de gente experimentada, me parece que fue, pues desde luego, lejos de ser satisfactoria, pero me parece que no fue tan equívoca como en otros países. Ese sería mi comentario. Muy bien. No veo aquí en los chats, si los compañeros me ayudan a identificar algunos comentarios o alguien desea hacer uso de la palabra, que lo refiera. No tengo visualizada. Yo quiero hacer uso de la palabra, doctor Adelante, Moisén. doctor Crocker. Adelante, Sí. doctor Crocker. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar al equipo, a los compañeros organizadores de este seminario internacional, el haber arrancado con una ponencia que nos permite contextualizar la problemática que estamos viviendo. Y creo yo que el doctor Viniegra es no solo como investigador, sino como filósofo de las ciencias de la salud, ha planteado de la mejor manera el problema. Sin embargo, yo tendría algunas preguntas, aseveraciones y propuestas a lo que está planteando el doctor Viniegra. La primera cuestión es que las ciencias de la complejidad no son recientes. Las ciencias de la complejidad vienen desde mucho tiempo atrás, analizando esta problemática. Si uno se va con las perspectivas críticas, este problema lo vienen analizando, bueno, desde Marx. Hay un libro que yo se los recomiendo que se llama Marx y la naturaleza, que es una tesis de un alumno de posgrado de Alemania, donde recupera todos los planteamientos. Marx lo planteaba ya, el capitalismo es la fuente de la destrucción del ser humano, pero también de la vida natural. ¿Sí? Por otro lado, lo complejo en la ciencia ya había sido planteado por Gramsci, cuando él trabajaba la cuestión de los intelectuales orgánicos y los intelectuales inorgánicos. Lo que estamos viendo ahora es que los intelectuales orgánicos que están plegados al capitalismo neoliberal y que son los que están defendiendo todas las posiciones que el doctor Viniegra planteaba muy bien, son precisamente, esto es un problema teórico ya analizado. Lo que necesitamos es teorizar desde las teorías viejas y actualizar. Ya no digamos la cuestión de la complejidad a nivel teórico planteada por Edgar Morin. Sin embargo,
si uno se pone a caracterizar toda esta problemática, yo digo que son tres grandes dimensiones en donde hay que hacer transdisciplina. Uno es la cuestión político-económica, otra es la cuestión socioambiental y el otro aspecto es la cuestión sociocultural. Y entonces, si articulamos científicos en esas tres grandes categorías del conocimiento, podemos reflexionar mejor y plantear mejores problemas y alternativas de solución a todo lo que está pasando. Es decir, por ejemplo, la epistemología del sur está planteando ya cosas desde los pueblos originarios, el papel de los pueblos originarios en la resistencia a todo esto. Las perspectivas socioambientales igualmente lo están planteando, pero también las perspectivas político-económicas del análisis de todas las políticas neoliberales. El problema aquí, dado que coincido con el análisis que hace el doctor Viniegra, y el problema es qué hacer. Muchos de nosotros hemos venido articulando nuestras líneas de investigación desde hace 30 años en estas perspectivas. ¿Sí? Número uno es no ignorando, ¿sí? No ignorando las causas del capitalismo. No es solo el capitalismo neoliberal. Es el modelo capitalista de fondo el que está en crisis, las bases estructurales del capitalismo. Y hay que entrarle por esa vía, a discutirlas. Hay que entrarle, articularnos los científicos, sobre todo los que nos dedicamos a las ciencias socioantropológicas, con los pueblos originarios y rescatar sus visiones para el cuidado de la madre tierra. De hecho, este sábado envié un artículo a una revista chilena de antropología que se llama Los rituales de los pueblos originarios en el cuidado de la madre tierra para detener el cambio climático. Así se llama el artículo. Pero es un trabajo que hemos venido haciendo en los últimos 20 años con la etnia wixárika. Y la otra cuestión es lo socioambiental. ¿Cómo vamos a enfrentar a la Monsanto, al capitalismo salvaje que ha destruido el campo desde hace los últimos 70 años? Pero necesitamos construir entonces propuestas para limitar el poder que tiene en el campo todas estas empresas transnacionales utilizando sobre todo herbicidas cancerígenos. Entonces, el problema es, pero ¿cómo nos articulamos? Este es un problema sociopolítico. Coincido con el doctor Viniegra en lo que se llama la gestión social. Ese es un término correcto. La gestión social, pero a partir de las comunidades, de la gente. Pero hay que hacer gestión social también entre nosotros los académicos, los científicos. Es decir, no es un problema de gestión social nada más con las comunidades empobrecidas o las comunidades indígenas. Necesitamos redes articuladas del conocimiento para hacer gestión social entre nosotros para salir de la crisis que tenemos en cuanto no solo a los paradigmas, sino la crisis filosófica para enfrentar como científicos la crisis de la sociedad del conocimiento. Bueno, ese es mi punto de vista. Muchas gracias por su comentario, por sus reflexiones, doctor Crocker. Leonardo, ¿quieres comentar algo, agregar algo? Sí, cómo no. Coincido en casi todo lo que acaba de decir ¿cómo se apellida? Crocker, doctor Crocker. Bueno. Perdón, doctor. Ahora, una es, lo que sí es, yo me refería más a las ciencias de la complejidad porque ya están institucionalizadas en las universidades como una especie de facultad o algo así, un centro de las ciencias de la complejidad. O sea, está tomando esa forma, ¿no? Un poco, yo estoy totalmente de acuerdo en que
la complejidad, las ideas de complejidad pues vienen de mucho atrás y son de lo más esclarecedor en muchos aspectos. La otra es esto que usted dice, sí, ¿qué hacemos? Bueno, podemos estudiar, pero lo más importante, por ejemplo, de los grupos comunitarios, de los pueblos originarios, los que se organizan en el Congreso Nacional Indígena, ¿no? A la que usted se refiere en parte, esto, yo creo que lo que tenemos que buscar es que la legislación que se quedó trunca de los acuerdos de San Andrés realmente entre en vigencia, porque les daría mucho más posibilidades de ir creando comunidad y alternativas y a otra forma de ser y de vivir. Eso no excluye que nosotros los podamos estudiar, pero sí creo que, por lo menos en nuestro espacio, sí es respetar. Eso es lo que creo que a mí me parece que es lo más reprochable del gobierno actual, es que no ha respondido, no respeta a los pueblos originarios en su organización y propiciando que vayan avanzando en esto. También esto de lo que yo mencioné del colonialismo, muchas de esas cosas están inspiradas justamente en las ideas de Boaventura de Sousa, que es, bueno, él está junto con todas estas, las epistemologías del sur, me parece que son muy luminosas y muy importantes de abrevar en esa fuente para tener una visión más apropiada de lo que son las desigualdades, de lo que es el colonialismo y de lo que es nuestra respuesta al colonialismo. Y finalmente, tenemos el mayor obstáculo que yo he encontrado a permear con mis ideas a otros científicos, a otros profesores, a otros educadores, es justamente la colonización interna. O sea, lo que no viene de fuera, lo que no dicen los europeos o dicen los gringos, no parece tener gran importancia. Esto es algo que tenemos, es uno de los grandes de los mayores obstáculos para que nosotros podamos avanzar en otra dirección. De hecho, muchas de las cosas globalizadas que yo intento publicar no tienen recepción en las revistas hiperespecializadas, o sea, ahí es imposible permearlas del tipo de temas que uno trata de difundir. Entonces, todo esto por allá cerrado y por acá, ¿no? La mente colonizada está muy generalizada, con muchos matices, algunos con gran intensidad y otros más leve, otros ¿no? Realmente se han podido demarcar de esta sujeción, pero esto es el principal problema para avanzar en otra dirección. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. No sé si exista algún otro participante que quiera hacer uso de la palabra. Jaime, me permito, están llegando algunas preguntas y reflexiones, Gracias, Yolanda. tanto en el chat como en Facebook. Pero mira, el doctor Domingo Vázquez de la Universidad Veracruzana pregunta en el chat de Zoom al doctor Viniegra, ¿qué implicaciones para la educación médica tiene la perspectiva expuesta? Adelante, no escuché. Sí, desde esta perspectiva, doctor Viniegra, ¿qué implicaciones tiene para la educación médica? Esta reflexión, ¿cómo podría verse reflejada en la propuesta para quienes estamos comprometidos en la formación de recursos humanos en salud y particularmente en salud pública? Bueno, yo creo que lo que yo plantearía es que los temas, la diversidad de cómo se pueden abordar los temas, esto enriquecería mucho la formación de o sea, proponerles discutir otras formas de mirar las cosas que no son en vez de, sino además de enriquecer estas perspectivas.
pero eso tiene que ver mucho con la forma de educar. Yo he desarrollado teorías educativas basadas en la crítica y no es lo fundamental es que yo, para esto, cuando comento esto, yo cito la máxima socrática, que no es la que ustedes están pensando. Esta máxima socrática dice, no puedo enseñar nada a nadie, solo puedo enseñarles a pensar. Ese es el tipo de educación que yo promuevo y entonces me parece que en ese tipo de desafíos a los alumnos, que no se les cierre el panorama, que si se privilegia la formación metodológica, enriquezca con otras ideas, con la complejidad porque no es lo mismo interpretar esos datos bajo ciertas ideas que en otras. La complejidad también es una forma de interpretar los hechos empíricos reduccionistas que nos pueden también hacer avanzar en una perspectiva un poco más abarcadora y más apropiada para lo que requerimos actualmente. Sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Viniegra. Hay una serie de comentarios en los chats de reconocimiento a la presentación. No sé si exista algún profesor que quisiera hacer uso de la palabra. Solo para complementar, hay una publicación que sale el día de hoy que se llama La educación médica en un mundo en crisis, que su servidor es uno de los coordinadores con el cuerpo académico de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Medicina, que va en esta dirección de ideas planteadas por el doctor Viniegra. En unas 3 semanas va a ser la presentación y están invitados todos ustedes. Y también se anota en el chat la cita, doctor, para poder acceder al artículo. Se lo agradeceríamos. Ahorita lo pongo. Se llama Gracias. Educación médica en un mundo en crisis. Ahí, así, educación médica en un mundo en crisis. Ok, gracias. Bueno, doctor Salvador Moisén, la doctora Rosa Sherman aparece aquí en el chat. En caso de que quisiera tomar la palabra, me gustaría que lo expresara de viva voz. De acuerdo. Sí, doctora Sherman, por favor. Bueno, me permito darle lectura al comentario que hace la doctora Sherman de la Universidad de Guadalajara. Invita a la reflexión con sus argumentos, sobre todo cuando hace énfasis en la grave fragmentación de la ciencia con la pobreza subsecuente para comprender la realidad y proponer alternativas. Es más una reflexión acerca del rol que juegan que jugamos los estudiosos de la salud y formadores de recursos humanos, investigadores. Espero haber sido fiel a la reflexión de la doctora Sherman. Bien, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra o enviar algún comentario o pregunta al chat? Bueno, yo creo que si ya no hay más preguntas, agradecemos al doctor Viniegra su participación y le cedemos la palabra a la doctora Yolanda Martínez para hacer el cierre de la sesión. Adelante, doctora Yolanda Martínez. Gracias, muchas gracias. Hace poco más de un año fuimos atrapados por un torbellino de acontecimientos que representaron una carga enorme de incertidumbre ante la amenaza que representó el encuentro con este virus que nos tiene, que es el responsable de la pandemia y que
nos tomó por sorpresa a todo el mundo. A partir de ese momento se iniciaron múltiples tareas, se pusieron en marcha a velocidad, la mayor velocidad que se podía, para no ser alcanzados por la insuficiencia de la respuesta. Y en medio de todo esto hacía falta un alto para reflexionar acerca de qué es lo que está pasando y por qué está sucediendo estas cosas. Yo creo que escuchar una voz crítica como la del doctor Viniegra, con una propuesta reflexiva, es cierto que retadora y es cierto que con una buena carga de provocación, como él mismo lo aceptó al inicio, nos obliga a tomar, a pensar qué es lo que está ocurriendo y a tomar partido. Podría ser que hubiese voces que estén de acuerdo y otras que no lo están, pero difícilmente uno queda impasible ante las propuestas del doctor Leonardo Viniegra. Esa es una de sus características, la pasión con las que expresa sus ideas. Es importante tener estas voces críticas ante el tsunami, ante la carga de sucesos que nos atropellan todos los días. Doctor, su presencia en el inicio de este seminario internacional tiene un gran significado, porque es cierto que tenemos grandes tareas específicas, así muy pragmáticas, muy operativas que realizar, pero debemos estar obligados a dejar un tiempo para reflexionar acerca de lo que está ocurriendo, no solamente de lo que hacemos cada uno de nosotros, sino de a qué obedece ese planteamiento de la tarea cotidiana y no perderse en la carga de trabajo permanente. Le agradecemos profundamente que haya sido usted quien abra este seminario internacional. Seguiremos contando con su presencia seguramente y le vamos a, si me permiten, compartir la pantalla. Quiero mostrar la constancia que le haremos entrega al doctor. Si son tan amables en darme oportunidad de compartir la pantalla. Adelante. Ok. Bueno, algo pasa que no puedo. Pero les prometo que tenemos una constancia preparada para entregarle al doctor. Ya lo tengo. Le entregamos un reconocimiento de Seminario Internacional de Salud Pública. Otorga el presente reconocimiento al doctor Leonardo Viniegra Velázquez, investigador del Hospital Infantil de México, por su brillante participación como conferencista del tema Revelaciones de la pandemia de COVID-19, una mirada desde la complejidad. Por mi raza hablará el espíritu. Esta es una constancia que emite y que firma el doctor Jaime Fernández Escárzaga, director institucional de posgrado e investigación de la Universidad Juárez del Estado de Durango, la doctora Yolanda Martínez López, directora del Instituto de Investigación Científica, y el doctor Jaime Salvador Moisén, quien es el responsable del Cuerpo Académico de Salud Pública y Epidemiología. Y se lo entregamos las universidades que conformamos el Seminario Internacional de Salud Pública, doctor, con todo nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Yolanda. No sé, doctor Ezequiel Magallón o Noé Alfaro, si van a hacer uso de la palabra. Ezequiel. Su micrófono está apagado. Bien, según creo que la doctora Patty Ruff era la que iba a hacer agradecimiento y despedida. Yo hago el agradecimiento y la despedida. ¿Sí? Bien, pues agradecemos sobre todo a nuestro excelente ponente, dado que nos ha mostrado precisamente cómo la teoría de la complejidad nos ayuda a comprender otros aspectos de lo que estamos viviendo
en sociedad, en política, en el área de los sistemas de salud. Quiero invitarlos a la próxima ponencia, que la doctora Raquel González Baltasar, por cierto, que por ahí en el chat nos estaban pidiendo si teníamos el programa completo del seminario para que lo compartiéramos. Y la doctora Raquel, el día 8 de marzo, González Baltasar, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que conmemora, porque no se celebra, se conmemora por la Organización de las Naciones Unidas, ella nos va a hablar de la toma de decisiones de las mujeres, ¿verdad? En todos los ámbitos, en estos tiempos de COVID-19. Sus líneas de investigación son en el área de la mujer, por eso es que la invitamos y pues los esperamos en el 8 de marzo. Muchas gracias. Doctor Viniegra, muchas gracias. A todos los organizadores también. Bien, con esto llegamos al fin de la transmisión, recordándoles que en 15 días tenemos esta conferencia que se acaba de anunciar, recordándoles que el seminario, quienes asistan al 80% de las conferencias, podrán ser acreedores a una constancia, si así lo solicitan, inscribiéndose al link que se les ha estado compartiendo vía Zoom y vía Facebook. Muy buenas tardes, tengan un excelente día y nos vemos en 15 días a las 10 de la mañana, hora México, 1 de la tarde, hora de Brasil, y a las, creo que a las 5 de la tarde, hora de España y Madrid. Muy buenos días.